Hola, muy buenas tardes, buena tarde. Gracias por acompañarnos hoy, en esta tarde que nos reunimos con motivo de los 40 años que se acaban de cumplir del accidente del vuelo 11 de Avianca, pero también nos reunimos con motivo del libro Hospital del Aire. Con esta actividad queremos rendir homenaje a los supervivientes, a las víctimas de aquel accidente, y lo queremos hacer sumando a esas voces, sumar la voz de la escritura, también la voz de la memoria, y hacerlo a través de las voces del presente, de las voces de los escritores de América Latina del presente, para evocar la figura y la obra de Jorge Ibargüengoitia, de Ángel Rama, de Marta Traba, de Manuel Escorza y de la pianista catalana Rosa Sabater. Nos acompañan las escritoras Fernanda García Lao, Teresa Ruiz Rosas y Elena Corbellini, y también el escritor Eduardo Ruiz Sosa. Y junto a ellos nos acompaña también Ernesto García López, autor de este increíble libro de Hospital del Aire, un libro híbrido en el que suma él también todas estas voces y le rinde homenaje a estos escritores. Queremos agradecer muchísimo a la editorial Candaya, a Olga Martínez, por proponernos esta actividad, y también, Olga, por mantener tan viva tu convicción, tu pasión, tu compromiso con la escritura como ese camino para enlazar el pasado y el presente, y por seguirse arriesgando con buena literatura, con literatura que nos atraviesa, que nos convoca, que nos acerca. Finalmente, también agradecer a la Organización de Estados Iberoamericanos por brindar apoyo a la organización de esta actividad, que, como les decía, para sumar todas estas voces, entrelazarlas y rendirles un homenaje. Ernesto, cuando quieras. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y todas. Claro, es un poco difícil en este caso, para alguien que escribe este texto, ¿no? Como situar algunos de los ejes históricos para ubicarnos, ¿no? Sobre el evento que está detrás del libro, sin que el libro sea así una crónica sobre el evento, ¿no? Entonces, habíamos poco hablado y la verdad es que estoy muy emocionado y muy agradecido de poder estar también rodeado. Queríamos situar algunos ejes de contexto, ¿no? De qué ocurrió aquella madrugada del 27 de noviembre de 1983 a las afueras de Madrid, en un pueblo que se llama Mejorada del Campo, donde el vuelo 11 de Avianca, un Boeing 747, se estrelló con el triste dato de 181 personas fallecidas, ¿no? Pero más allá del evento, ese avión tenía una serie de componentes, de elementos que hacen importante tener una memoria sobre aquello, ¿no? Todos los accidentes, pero este en particular, ¿no? Hay que ubicarnos en el año 1983. Es un año que a los dos lados del Atlántico están sucediendo muchas cosas políticas. En primer lugar, es un periodo duro y difícil para muchos países latinoamericanos que estaban viviendo situaciones de dictaduras y situaciones políticas muy adversas. De hecho, algunos de los personajes de los que vamos a hablar estaban viviendo exilios en aquel momento, ¿no? Y en este lado del Atlántico estábamos supuestamente estrenando un país. Estábamos en un proceso, era el primer año de gobierno socialista, la mal llamada transición había acabado y era un país por estrenar. Tan por estrenar era que quizá un dato que la mayoría de vosotros y de vosotras quizá no conozcáis es que de los 181 fallecidos en el accidente, la mayoría siguen en una fosa común en un pueblo a las afueras de Madrid que se llama Coslada, sin identificar. Es decir, fue un desastre desde el punto de vista logístico, ¿no? Bien, ¿cuál era la particularidad o por qué este avión tiene alguna particularidad desde el punto de vista cultural y literario y de referencias? Era un vuelo que hacía un trayecto de la compañía desde Frankfurt hasta Madrid con dos escalas, París, Madrid, y después, en algunos casos, el vuelo continuaba hasta Caracas. Lo que fue el accidente sucede en el primero de los tramos, el que es la primera escala, París, llegada a Madrid. Un accidente que por lo menos todos los datos indican que fue de un fallo humano, en este caso, por parte del
de quien pilotaba la nave, del equipo que pilotaba la nave, donde se soltaron el tren de aterrizaje antes de tiempo, chocó con un pequeño cerro a las afueras. Hay que pensar que mejorada ya es en el momento del descenso realmente, y esto condujo al siniestro. Pero la particularidad es que este avión, donde había muchos pasajeros, iba plagado de escritores, de escritoras, pintores, músicos que viajaban, la mayoría, a Bogotá, porque en Bogotá el presidente Belisario Betancur había decidido lanzar una iniciativa que era el primer encuentro iberoamericano de cultura, que también tenía distintas resonancias. En primer lugar, se trataba de intentar recoser algunas heridas político-históricas que se estaban produciendo en aquel momento. Por un lado, tenías toda una comunidad en el exilio, en Europa, Francia fundamentalmente, pero no solo, y al mismo tiempo se quería, después de la mal llamada transición, reconectar lo que había sido el exilio cultural republicano con lo que había sido la literatura o algunos escritores de la literatura del régimen. Pensar que cuando sucede el accidente en Barajas, estaban esperando a montar al avión algunos escritores que seguro conocéis, como Luis Rosales, como José García Nieto, que habían sido escritores, poetas, la mayoría, vinculados, más o menos vinculados con el régimen franquista. Y el punto, el gozne temático que reunía a estas comunidades tan dispares y diferentes, había sido la generación del 27. Esta era un poco la idea, ¿no? Recuperar la generación del 27 como un punto como un lugar, un intersticio de conexión de diferentes tradiciones, ¿no? A partir de ahí podemos, y de hecho en el libro podréis leer, porque hay toda una parte del libro que es un trabajo de archivo a partir de las diferentes noticias de prensa, de lo que se va descubriendo, aparecen muchos elementos en juego, ¿no? Y, por supuesto, la nómina de escritores, escritoras, pintores, músicos era enorme. Pero había 4 voces que fueron las que, de una manera muy rápida en la prensa, salieron como voces que ejemplificaban esa situación, ¿no? Por un lado, la doble figura de Ángel Rama y de Marta Traba. Claro, en España quizá no se tiene tanto conocimiento a veces de estas dos figuras, pero son centrales, son absolutamente centrales. Hay que pensar que Ángel Rama, sin ninguna duda, era el gran crítico literario del momento en América Latina, una figura esencial que incluso todavía hoy sorprende que en España no se haya reeditado buena parte de su obra, ¿no? Y en aquel momento vivía en un exilio él y Marta Traba, que en ese momento eran compañeros, básicamente porque habían sido expulsados por Reagan de Estados Unidos, y fue el gobierno de Mitterrand quien decide acogerles como apátridas en Francia, y por eso estaban en París, ¿no? Estaba Marta Traba. Marta Traba no solamente es una escritora excepcional con aquella novela Las ceremonias del verano, que por cierto se ha publicado en España, se ha editado hace muy poco, que también es una cosa sorprendente, ¿no? Pero es que en aquella época hay que pensar que era probablemente una de las críticas de arte más importantes y más reputadas a nivel internacional. De hecho, todavía hoy, yo lo recomiendo, en YouTube hay algunos programas, se pueden ver algunos programas con un título hermoso que es La historia del arte contemporáneo contado desde Bogotá. Y entonces aparece todo un trabajo que ella hacía enormemente riguroso, ¿no? Al mismo tiempo, en ese mismo avión iba otro narrador y poeta peruano enormemente importante, que era Manuel Escorza, que también vivía en un exilio y que ya era una figura reputada después de haber publicado buena parte de la serie de lo que sería La Guerra Silenciosa, de la que después luego hablarán, ¿no? Que desde luego sorprende que, por ejemplo, en España, de toda esa serie, salvo una de sus novelas, Redoble por Rancas, la mayoría hay que encontrarlas en ediciones de viejo, porque no es fácil todavía, ¿no? Entonces, y luego otra figura clave que estaba era Jorge Ibargüengoitia, el dramaturgo y novelista mexicano, que no vivía un exilio político en el sentido estricto, pero una suerte de cierto exilio, distanciamiento con lo que era el gobierno priista, ¿no? Claro, 4 figuras que son clave y de las que luego podremos escuchar y saber mucho más. Pero había también otra quinta figura, que es la pianista catalana Rosa Sabater,
que es una historia de la que luego hablaremos, quizá más desgraciada si cabe, y es, ella no iba a ir al encuentro iberoamericano de cultura. No era ella la persona que había sido invitada para tocar una de las piezas. Falló el pianista que estaba invitado y en la última hora, ella vivía en Friburgo en aquel momento, decidió, tuvo que sumarse, ¿no? Y era una de las figuras clave en aquel momento de la interpretación de la esfera catalana, ¿no? Entonces, bueno, esos personajes han sido un poco los que han hilado una parte del libro. Pero bueno, yo creo que por situarnos el momento, la coyuntura, la realidad política, la realidad cultural, los diferentes momentos en los que vivíamos eran esos. Y quizá por eso es un evento que ha quedado marcado dentro del ámbito cultural, porque nuevamente una comunidad transnacional, compleja, atravesada de contradicciones políticas, económicas, sociales, culturales, en un momento de reencuentro, también con toda la contradicción que supone poner en marcha un evento como ese por parte de un presidente, bueno, se vio dañada. Hay que pensar que el encuentro no solamente eran conferencias, sino que había un trabajo con diferentes municipios de toda Colombia, ¿no? Entonces, bueno, pues era un evento que se guardaba una cierta memoria de él, muy escondida, y donde, bueno, pues fue un poco un elemento para poderlo trabajar y luego pues podemos profundizar en ello. Pero bueno, eso son como las primeras coordenadas para situarnos qué es lo que hay detrás del Hospital del Aire. El título tiene que ver con que la mayoría, bueno, mejor dicho, la mayoría no, los únicos supervivientes del accidente fueron asistidos en el Hospital del Aire, que era un hospital que existía del Ejército del Aire y que todavía existe como ruina. Ahora es una ruina, literal. Es decir, no se ha reutilizado, no se ha rehabilitado. Si vais a contemplar una ruina vigente en este momento, que también es un poco metafórico, ¿no? Y acabo ya esta introducción diciendo algo que a mí me emocionó. Este año el Ayuntamiento de Mejorada del Campo ha celebrado todo un aniversario del evento, donde han ido invitando a diferentes personas que o bien hemos escrito o hemos tenido relación con el evento. A mí me invitaron y lo impresionante era ver personas que estuvieron en el accidente. Y hay que pensar que en el año 83, cuando se estrella este avión, los primeros que asistieron a lo que allí estaba sucediendo fueron vecinos del municipio de Mejorada del Campo, que dieron un aviso, que fueron con mantas, con café, recorriendo un camino, y fueron los primeros, después con la llegada de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de la situación. Durante muchos años se conservaron restos y había una especie de visita o romería hasta la colina donde había aquello sucedido, ¿no? Y entonces fue interesante el intercambio con muchos vecinos y vecinas del municipio que lo experimentaron directamente y que muchos de ellos no sabían quiénes estaban en el avión, no conocían quién eran estos escritores, estas escritoras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que 40 años después aquí estamos, aunque solo sea para un poco rendir una cierta, compartir unas voces y poder seguir un poco dialogando con sus obras y con sus vidas. Y nada, por mi parte yo creo que de momento lo dejo aquí y abrimos ya, ¿qué os parece? Bien. Bueno. Bien, buenas tardes. Gracias por estar acá y por acompañarnos. Gracias, Ernesto, sobre todo por el libro, ¿no? Creo que supongo, por el carácter de Ernesto, no vino a hablar de su libro, no dijo que va a hablar de su libro, pero Hospital del Aire es un texto que yo creo que más que una reconstrucción del accidente y una reconstrucción de los sucesos, es una constante lucha en contra del olvido, ¿no? Una constante lucha en contra de la pérdida como evento, como acontecimiento que sucede una y otra vez, ¿no? Hay un momento puntual que es el accidente, que es la pérdida, que es la muerte, pero hay un perderse constante, ¿no? Y el libro es como una lucha constante contra ese perderse. Por vinculación geográfica, yo hablaré un poquito de Jorge Ibargüengoitia, del escritor mexicano, que nació el 22 de enero de 1928 y que murió el 27 de noviembre
de 1983 a los 55 años en el accidente del vuelo de Avianca. Hay una sección del libro que se llama La caja negra, ¿no? Evidentemente la resonancia simbólica ya dice mucho, que reúne las voces de estos 5 artistas, de Ibargüengoitia, de Manuel Escorza, de Ángel Rama y de Marta Traba, y de Rosa Sabater, de la pianista, que, por hacer un apunte, cuando organizábamos la reunión esta, contactamos con la familia, de muchos rebotes, muchas maneras distintas llegamos, y contestó su hija, que dijo que estaba muy alegre por hacer porque existiera este homenaje, pero que no podía venir. Al final de cuentas, no pudo venir. Entonces yo voy a leer el poema que La caja negra recoge de la voz de Jorge Ibargüengoitia, y luego les contaré un poco sobre él y luego leeré un par de páginas o una página de la obra del autor. 28 de noviembre de 1983. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vale. 28 de noviembre de 1983. 1:04 AM. Segundo impacto que condena el destino de la aeronave. Se vuelca hacia adelante, se desplaza, colapsa y se incendia. Jorge Ibargüengoitia. ¿Palabras? ¿Qué porta este lenguaje? Esta absurda caligrafía. ¿Para qué esta política de la fuera que transpira dentro de mí en forma de palabras y me chupa con la voracidad de un dipsómano angustiado? ¿Qué son estas manos, estos brazos temblorosos? ¿Qué son acaso estas piernas desleídas, en otro tiempo flexibles y vigorosas? ¿Quién escribe en el avión? ¿De quién tiene miedo? ¿Para qué tantas imágenes, tantas entrepalabras? ¿Quién escribe cuando se escribe? ¿Qué se escribe cuando nadie escribe? ¿Qué te empuja a no parar de teclear el mundo? ¿Qué sabes tú del mundo? ¿Qué se te ha perdido a ti en el mundo si lo único que alcanzas a entrever es la periferia del ser, su extrema mediocridad en forma de epidermis? ¿Qué existe en la medianoche? ¿Qué existe cuando escribes? ¿Qué existe detrás del lenguaje? ¿Quién te observa? ¿Qué arrastra lo escrito cuando existe? Y cuando no existe, ¿hasta dónde alcanzan las palabras en su decir y su existir? ¿Para qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cuántos son capaces de capturar en su maldita inmanencia? Jorge Ibargüengoitia es un escritor mexicano que nació en la ciudad de Guanajuato, en la región del Bajío, está al norte de la Ciudad de México, en una familia de rancheros, digamos, venida menos. Él dice que se crió entre mujeres muy amorosas, que tuvieron mucho dinero, pero que cuando él nació ya no tenían nada. Y todas soñaban con que él fuera ingeniero, para sacarlas de pobres, ¿no? No contaban con que hay algunos ingenieros que se ponen a leer y siguen pobres, ¿no? Hubo un momento en su vida en el que en una fiesta de la ciudad, Guanajuato, imaginar Guanajuato no es muy difícil, es igual a Toledo, se parece muchísimo a Toledo, salvando las distancias, evidentemente, ¿no? Pero es una ciudad muy, muy, muy semejante, muy estudiantil, muy universitaria. El festival cultural más famoso de México se hace ahí, y es el Cervantino, Festival Cervantino. Pues bien, en un festival cervantino, o un previo al festival cervantino, apareció Salvador Novo, que en aquel momento era el escritor mexicano más famoso, era como un rockstar, Salvador Novo, ¿no? Y lo conoció cuando estaba estudiando ingeniería en Ibargüengoitia y quedó fascinado, tanto por la figura de Salvador Novo como por una puesta en escena de una obra de Emilio Carballido que se montó en ese contexto. Quedó fascinado por el teatro, se fue a la Ciudad de México, abandonó la carrera de ingeniería, se matriculó en la Facultad de Letras y estudió arte dramático. Y a partir de ahí, pues, a pesar de que México es un país grande, ciertos ecosistemas tienden a ser pequeños, y en aquel momento el del arte dramático en la UNAM era más o menos pequeño, y entonces el dramaturgo más importante que había en México en aquel momento era el profesor que le tocó a Ibargüengoitia, que era Rodolfo Usigli,
muy conocido por una obra que se llama El Gesticulador, y eso marcó todo el camino de la producción literaria de Ibargüengoitia. Se dedicó al teatro, al cuento y a la novela, y un poco a la crítica, pero sobre todo a la narrativa y a la dramaturgia. Como bien decía Ernesto, su exilio no es un exilio como el que ocurrió en otros países latinoamericanos, es un exilio voluntario, es una especie como de autoexilio. Aprendió desde muy joven, gracias a Rodolfo Usigli, a odiar el PRI, que está muy bien, y entonces se fue. Marcó su obra el contacto con Rodolfo Usigli y con la otra estudiante estrella que adoptó Usigli y a quienes les dejó la cátedra de arte dramático en la UNAM, que era Josefina Vicens, que no suena mucho, pero que es una gran narradora y que recientemente fue publicada aquí, en España, El libro vacío. Entonces la pueden buscar. Es una estupenda narradora y dramaturga. Pues la obra de Ibargüengoitia se convirtió en una mezcla de drama, novela, reportaje periodístico. Le interesaba mucho el trabajo con los archivos, con el periódico y con las notas periodísticas, y de odio al mundo político mexicano de la época, de crítica también a ciertos vicios y ciertas condiciones de la sociedad de aquel momento. Su libro más conocido, aquí se consigue muy fácilmente, es Las Muertas, aunque creo que durante mucho tiempo el libro que más se conseguía aquí era Instrucciones para vivir en México, y es muy probable que por ese libro y otros más, como los libros de cuentos, La Ley de Herodes, aquello de la película que seguramente vieron, ¿no? O te chingas o te jodes y todas estas cosas, ha quedado como un autor cuya principal cualidad es el humor. Y no es necesariamente así. No es que no lo haya en Ibargüengoitia, pero México, a veces en la tradición mexicana hay estos mecanismos. Bueno, es bueno contando chistes, pero no es un escritor serio, ¿no? Y cuando leemos Las Muertas o cuando leemos Estas ruinas que ves o Los relámpagos de agosto, nos damos cuenta de que es otra cosa muy distinta a solo un autor de humor, ¿no? O un autor cómico con cierta comicidad. Entonces, Las Muertas es, lo diré así muy rápido, la reconstrucción en forma de novela con un montón de recursos del teatro de un caso policial que ocurrió en México en los años 60, entre el 63 y el 73, conocido como las Poquianchis. Las Poquianchis eran 4 hermanas que eran madrotas, ¿cómo se dice aquí? Regenteaban prostitutas. Proxenetas, sí. Y, bueno, tenían 3 locales en distintas ciudades donde regenteaban chicas y cometieron una serie de asesinatos en los que ellas mismas se deshacían de los cuerpos. ¿No? En México es como una especie de, como la vampira del Raval, la vampiresa del Raval, una cosa así, pero con prostitutas. Y entonces Ibargüengoitia se metió a los archivos a revisar toda la información para construir esta novela. Si la leemos ahora, a día de hoy, a la luz de la literatura mexicana que se escribe hoy, está muy cerca de obras como la de Cristina Rivera Garza o la de Fernanda Melchor. Estamos en ese nivel. No me voy a alargar más, voy a leer un cachito de Ibargüengoitia para que lo conozcan y pasaré la palabra. Dijo llamarse Simón Corona González, tener 42 años, ser casado, mexicano y estar radicado en el Salto de la Tuxpana. Todo esto es como una especie de imitación de distintas fuentes periodísticas, judiciales, declaraciones, testimonios, etc. Que es panadero, que no sabe leer ni escribir, nomás firmar, que es católico, que poco acostumbra a tomar bebidas embriagantes, que no fuma marihuana ni se intoxica con droga o enervante. Interrogado sobre si declara voluntariamente, contestó que sí.
Dijo que conocía a Serafina Baladro, conoció a Serafina Baladro en 1952. Serafina Baladro sería como el trasunto ficcional de una de las Poquianchis. Poquianchis era el apellido de estas mujeres. Dijo que conoció a Serafina Baladro en 1952, en Pedrones, en una casa que ella tenía en las calles del Molino. Que el día que la conoció se hizo amante de ella y que vivieron juntos 2 años, pasados los cuales la abandonó para regresar al Salto de la Tuxpana. Que en el año de 1957, por invitación de la citada Serafina, volvió a reunirse con ella y que vivieron juntos 1 año, pasado el cual la abandonó por segunda vez para regresar al Salto de la Tuxpana. Dijo también lo siguiente, cita en voz de Simón Corona González. En el año de 1960 encontré accidentalmente a Serafina en la ciudad de Pajares y ella quiso que yo la llevara a casa de su hermana Arcángela, en San Pedro de las Corrientes. Al llegar a este lugar, Arcángela me dijo, mete el coche en el patio, y yo obedecí. Me pasaron al comedor y me dieron una botella de tequila para que me lo tomara. Después entraron las 2 hermanas y me dijeron, no más que oscurezca te vas por la carretera y tiras en una barranca el cuerpo de la muchacha que se murió. Fuimos en mi coche por la carretera de Mezcala hasta llegar a una curva en donde Arcángela me dijo, aquí te paras, y yo obedecí. No vi cuando pusieron a la difunta en el coche, pero tuve que ayudar a bajarla, porque se había puesto tiesa y entre Arcángela, Serafina y una muchacha llamada Elvira, que nos acompañó, no podían sacarla de la cajuela. Cuando íbamos cargándola para echarla en la barranca, se cayó el costal que la cubría y le vi la cara. Tenía las facciones afiladas y los ojos muy grandes y abiertos. Según me dijeron, se llamaba Ernestina, Elda o Elena. Cuando regresamos a San Pedro de las Corrientes y Arcángela estaba bajándose del coche en la puerta de su casa, me dijo, si algún día sé que te rajas de lo que pasó esta noche, te busco y en donde te escondas, allí te encuentro. Después, Serafina y yo fuimos juntos a Pedrones, en donde vivimos juntos otros 6 meses, pasados los cuales la abandoné por tercera vez para regresar al Salto de la Tuxpana. Buenas tardes. Yo empiezo también por un texto, un fragmento de La Caja Negra, el que corresponde al poema sobre Scorza. Encuentro que es muy logrado este reencuentro de voz en el texto de Ernesto. Desconcertar el sentido, contramentir a sabiendas, inventar un lenguaje cuando no se puede hacer otra cosa, tomar las palabras por su lado imposible, lanzarlas contra el mundo a la espera de ese desabrimiento que envenena la boca. La boca es la patria del lenguaje, la patria de la escritura, la patria del silencio. ¿No es paradójico que silencio y voz procedan del mismo instrumento, ese agujero animal? Lo animal del lenguaje, lo animal tomado como acepción de aquello que aparentemente no discurre por la senda de las luces. Admito lo animal como quien dice límite, como quien presagia sin cordura el fin hacia el cual todos algún día marcharemos. La marcha del pensamiento, el escape de lo pensado y no dicho, el regreso de los objetos a su más honda realidad. Una vez caminando por el cementerio de Chinche, sorprendí un cernícalo atrapado en una trampa. Supe que su final estaba cerca. Supe que mis palabras apenas podían asir su vacío. Y comprendí también que quizá ese fuera su cometido, su única función, acompañarnos hacia lo desconocido del fin sin asir lo sensible. Llevo a Manuel Scorza en la memoria como un conversador de vitalidad desbordante, agudo sentido del humor y sin reparos para decir lo que pensaba. Lo conocí de chiquilla cuando pasó por Arequipa. Después, en 1977, con mi padre, José Ruiz Rosas, buen amigo de Manuel, ambos poetas nacidos
en 1928, como Ibargüengoitia, en esa Lima húmeda y malsana para los asmáticos como ellos, ambos infatigables difusores del libro, habíamos gozado de su hospitalidad en París. Lo vi por última vez en 1981 con su compañera Marie-Claire, cuando vivía a caballo entre Lima y París y ocupaba la vivienda que le había dejado allí Mercedes Sosa. Esos recuerdos me hacen sentir doblemente honrada por esta invitación que agradezco. He empezado por mencionar que Scorza era poeta, porque aún después de haber publicado su célebre pentalogía sobre la guerra silenciosa, 5 novelas a las que llamó baladas y cantares, le gustaba definirse como un poeta que escribe novelas y afirmaba que una novela no era tal si no era poética. Sus primeras obras fueron poemarios, Rumor en la nostalgia antigua de 1948, año del golpe de estado de Odría en el Perú, en que un Scorza de 20 años, estudiante de literatura en la Universidad de San Marcos y militante del APRA, partió al exilio, aunque el detonante de su detención no fue su activismo político, sino haber publicado un poema de amor en el diario aprista La Tribuna cuando se dio el golpe. De 1952, desde el exilio donde pasó todo el ochenio de Odría, data su Canto a los mineros de Bolivia, embrión de su inquietud por la justicia social. En el 55 sale Las Imprecaciones, un libro de protesta que fue Premio Nacional de Poesía. Del 60 es Los Adioses, de tinte nerudiano, pretitulado en México Cándidas respuestas a todas nuestras preguntas sobre el amor. Me acuerdo de que en mi adolescencia los enamorados echaban mano de estrofas de los adioses según como les fuera en sus romances. En el 61 sale Desengaños del Mago, en una edición de los festivales del libro en los que Scorza trabajó por acercar la literatura a los sectores populares en ediciones sencillas de gran tiraje. En el 62 publica Requiem para un gentilhombre, elogio y despedida a Fernando Quispe Sacín. 7 años más tarde, la revista Cantuta reproduce su Cantar de Túpac Amaru. Y en el 70, la UNAM de México edita el Vals de los Reptiles, donde destaca su largo poema El falso peregrino. Para entonces, Scorza lleva 2 años viviendo en París y ha escrito su primera novela del ciclo La guerra silenciosa, la balada Redoble por Rancas. Aquí hago un paréntesis para recomendarles esta excelente edición de Dunia Gras, que está aquí, profesora de la Central, que tiene una estupenda introducción que los acercará a todo el universo de Manuel Scorza. Bien, resulta finalista del Planeta. Narra la lucha de los comuneros en los Andes centrales del Perú entre 1959 y 61, que reclaman sus tierras arrebatadas por hacendados y por la Cerro de Pasco Corporation, empresa minera estadounidense, prototipo de extracción arbitraria y sistemática de los recursos naturales del tercer mundo. La CPC construye un misterioso cerco que pretendía abarcar 1 millón de hectáreas. Es grotesco el contraste entre la pobreza de los desposeídos y los ingresos astronómicos de la minera consignados en un epígrafe a propósito del valor de las acciones en la bolsa. La balada termina en el cementerio. Los masacrados dan cuenta de las desgracias. Quizás sea ese lenguaje lírico y eficaz de su prosa, la poetización que va más allá de la tradición indigenista en que Manuel Scorza dice soñar la cruda realidad para romper los recursos míticos en pos de una conciencia histórica objetiva que demuestre la gratuidad de recurrir a fuerzas sobrenaturales, lo que convenció a millones de lectores en 40 lenguas. Uno de ellos, en el Perú de entonces, donde el Scorza novelista era objeto de una conspiración de silencio por parte de la crítica,
tuvo una reacción sin precedentes en la literatura peruana. El general Juan Velasco Alvarado, presidente de la República, conmovido por la infausta gesta de Redoble Porrancas, amnistía el 28 de julio de 1971, día de fiestas patrias, a su valiente protagonista, el comunero rebelde Héctor Chacón el Nictálope, condenado a 25 años de prisión en el penal El Cepa, incrustado en la selva. Scorza pudo viajar hasta allí a dar la buena nueva a su personaje. Fue una de las experiencias más emocionantes de su vida, declaró. El penal, hoy fuera de funciones desde hace 3 décadas, lo creó justamente el dictador Odría. La segunda balada es de 1972, historia de Garabombo el Invisible, otro comunero, luchador de extraordinario coraje, invisible porque las autoridades se negaban a escuchar sus reclamos. Año y medio después de la masacre de Rancas, la comunidad de Yanahuanca, al mando de Garabombo, invadió y recuperó 3 vastas haciendas, si bien a un altísimo coste de pérdidas humanas y de animales. Pero sentaba el comienzo del fin del feudalismo en la zona. Le siguen El jinete insomne en 1977, la hazaña de otro comunero heroico que levanta sin descanso día y noche el plano de las tierras de la comunidad para recuperarlas. También en ese año publica El cantar de Agapito Robles, el personero de Yanahuanca, de poncho multicolor, que encuentra el título de propiedad de las tierras y llama a la insurrección cuando la zona ya está encendida en la sublevación. Saben que el 5% de los propietarios acaparan el 95% de las tierras cultivables en el Perú. Agapito declara libre a Huarautambo con las mismas palabras que San Martín al Perú en 1821. Todo esto transcurre a más de 4.000 metros de altura en un paisaje inhóspito. Termina el ciclo con La tumba del relámpago, 1979, donde aparece también el maestro y alcalde de Cerro de Pasco, Genaro Ledesma, que encabeza el movimiento campesino, y el propio Scorza, que fue secretario y como tal estuvo allí en uno de los conflictos. Ese año proponen la candidatura de Scorza al Premio Nobel de Literatura. En el 83 sale su novela La danza inmóvil, ambientada en París, primera de un nuevo ciclo muy distinto que llamó El fuego y la ceniza y quedó trunco con el accidente. La escritura de La guerra silenciosa o silenciada, porque era una conspiración de silencio, lo escribió Tomás Gustavo Escajadillo también, encaja plenamente en el concepto que tenía Scorza de la literatura hispanoamericana como el Tribunal Supremo de Apelación de las Causas Perdidas, la última instancia de la justicia. Era muy consciente de la complicidad del aparato judicial con los vencedores de la historia en detrimento de los vencidos. Sabedor de que las batallas perdidas suelen ser expulsadas de la historia oficial del país, su cometido como escritor era que se conocieran. Creía firmemente que donde hay lucha hay esperanza y quería asimismo honrar la memoria de aquellos hombres excepcionales que con gran coraje libraron combates desproporcionadamente desiguales. Honrar su memoria en el espacio de la literatura, que Manuel Scorza consideraba el verdadero primer territorio liberado de América Latina. Quisiera leerles un fragmento del capítulo 35 de la historia de Garabombo, el Invisible. Andando, casi no se distinguían las pozas donde se baña el ganado de Uchumarca. Uniformados por el miedo y el frío, avanzaron. Escucharon toses y sollozos. Metralletas en mano, los guardias
sumergían la cabeza de Pablo Valenzuela. Garabombo se encolerizó. «Eso no se hace», gritó. «Yo he servido en el ejército. Yo he sido sargento segundo. Conozco el reglamento. La tropa nunca abusa de los civiles». «¿Quién habla?» «Yo, señor». «¿Qué mierda quieres?» «Yo he sido soldado. Trátenos como prisioneros. Según conozco, si en una guerra ustedes capturan a los enemigos, capturan por ejemplo a un chileno o a un ecuatoriano, los tratan con cariño, les piden informes con suavidad, les ofrecen buen rancho y buena cama para evitar que se hable mal del Perú. En cambio nosotros... «Cállate, indio desgraciado. ¿Cómo te atreves a decir que son guerreros? Ustedes son invasores, ladrones, delincuentes. Hay orden de acabarlos de canto a canto. ¿Y creen que alguien protestará? Yo protesto. Pues morirás protestando». El ojo apretó el gatillo y algo así como 800 viernes después del mediodía en que volvió de su servicio militar, lo alcanzó la bala. Estupefacto, con la estupefacción final, Garabombo abrió la boca, pero no gritó. Los vertiginosos cerros, el río abalanzándose, el traje floreado fueron lo último que miró. Se chorreó del caballo. Huracán sintió que las manos dimitían y se detuvo. Pareció un instante que el jinete incrustado en los estribos se inclinaba para recoger del río, 15 metros más abajo, una imposible flor. Luego se tronchó. Mientras se desfondaba, alcanzó a ver los tablones podridos que gritaban la incuria de los tenientes gobernadores, la hora en que conoció a su mujer, los ojos asustados del difunto Eusebio Cuéllar, los murciélagos de Jupaycanán, los movilizables bajo el sol, el vendedor de pan alejándose, Bustillos reclamando, la lata de orines del dormitorio de la cárcel, los viejos sin tierra sentados en el crepúsculo, los ojos azules de don Gastón, las banderas de la comunidad ingresando altaneras en la hacienda Chinche, la tercera escuela de Chupán incendiándose y el pie que se le quedaba por un segundo en el estribo antes de escurrirse hacia la noche. No oyó el segundo disparo, ni supo jamás que a la hora del desastre, Huracán, en otro tiempo injustamente llamado Mañoso, se quedó quieto, con las orejas alzadas y se portó noblemente, como corresponde a un caballo que ya valía por lo menos 5,000 soles. Gracias. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Elena Corbellini, yo soy uruguaya, escritora, profesora jubilada, crítica, y me siento sumamente honrada y feliz de haber sido invitada para esta memorial presentación y también acompañada y con un público tan selecto. Me toca hablar de Ángel Rama, como uruguaya que soy, porque Ángel Rama era uruguayo y fue una de las víctimas de ese accidente de aviación. Ángel Rama no fue un novelista ni un poeta. Ángel Rama fue un crítico literario y un teórico. Y en verdad tuvo una enorme importancia hasta hoy. No podemos leer igual la crítica, evidentemente la crítica es para quienes nos dedicamos a la literatura, no es para el lector común, el verdadero, digamos, sino para quienes se especializan en el estudio de las letras. Y vamos a ver los méritos de Rama, porque aún hoy lo nombramos con un respeto. En Uruguay diría que hay un respeto sacramental exagerado en el sentido que no ayuda a veces a entenderlo. En el resto de la intelectualidad hispánica ya hay más miradas críticas donde se revisan sus ideas, se ven las posibles continuidades y también qué cosas son cuestionables, ¿no? En el sentido de que la teoría también
aparecen nuevas teorías y se pueden mirar las cosas de otra manera. Bueno, Rama se lo consideró durante mucho tiempo, y creo que se lo puede seguir considerando, algo así como el padre del boom latinoamericano, en el sentido de cómo él lo enunció. Él enunció, estos son los escritores del boom latinoamericano. Y él se abocó al estudio del boom latinoamericano. Estamos hablando de escritores del medio siglo en Latinoamérica, estamos hablando de Gabriel García Márquez, de Vargas Llosa, de Julio Cortázar. Vamos a hablar también, él va a sentir que entre los nombres más populares no circulan otros que los ve de enorme importancia, como el uruguayo Juan Carlos Onetti, exiliado luego en Madrid. Bueno, eso es más grande, ¿no? El número de escritores del boom, pero decir que él teorizó sobre eso, lo conceptualizó y vio la importancia de la literatura latinoamericana como un corpus orgánico, un corpus a estudiar y establecer un canon. Estas son sus obras, estos son los autores, estos son los más leídos, los más destacados, pero hay todo otro territorio que hay que resignificar, que hay que valorar, porque dejar de ser colonia no es solo, si bien lo hicimos con las independencias de las colonias de España durante las luchas del siglo XIX, esas independencias no están logradas si no podemos ver nuestra propia literatura. Y él va a decir, la literatura latinoamericana, España, y está hablando en los años fines de los 70, ya está exiliado él, dice, España nos sigue mirando a Latinoamérica como alguien que maneja mal el lenguaje y como que produce obras menores. Entonces él resignificó, y eso me parece que ese concepto, bueno, no solo a mí, digo, es central, es un concepto que él, además no solo es que lo dijo y lo escribió, sino que lo ejecutó a través de la crítica, a través de sus libros, sus artículos y su hacer de editor. Primero fue en Uruguay, o sea, estas ideas tampoco es que salen así y se sostienen fijas, sino que son ideas que él va modelando, que él va afirmando, que él va gestando a lo largo de su trayectoria, de su labor intelectual. Su primera etapa de vida la desarrolla su labor intelectual en Uruguay, se destacó muchísimo como crítico en un semanario muy prestigioso en aquellos años, que era el semanario Marcha, y en el año 74 lo encuentra dando unas conferencias en Caracas y le dicen que no vuelva porque no, va a ir preso seguramente. No era un militante político, era por su pensamiento, o sea, esto no quiere decir que fuera mejor o peor ser militante político, simplemente quiero decir que él era un demócrata con profundas convicciones democráticas y era crítico a todo lo que pareciera que era falta a los derechos humanos o a la democracia. Siempre se mantuvo fiel y leal a esas ideas. Y por supuesto que era un simpatizante de la Revolución Cubana, como lo fue, yo diría toda, pero estaría mal decir toda, pero seguramente la gran mayoría de los intelectuales en la mitad del siglo en Latinoamérica. O sea, la Revolución Cubana en Latinoamérica nos alumbró, fue como el faro, ¿no? Si en Cuba fue posible, esto tiene que ser posible, tenemos que trabajar en dirección de la revolución, no va a pasar lo mismo que en la Unión Soviética, es un país, es de otro orden, no nos vamos a burocratizar del mismo modo. No va. Había toda una expectativa en torno a la Revolución Cubana que se fue quemando rápidamente entre los intelectuales a partir del caso Padilla en el año 71, Humberto Padilla. Bueno, por ejemplo, ante el caso Padilla, Rama fue de los intelectuales que no tuvo duda. No puede un intelectual por expresar cualquiera, no un intelectual, un ciudadano, no puede por expresar sus ideas ir preso. No importa si estamos en comunismo o en capitalismo o en donde, no puede, tiene que tener derecho a expresar su opinión. Y a partir de allí él se abre, o sea, él no firma una carta que hubo apoyando a Padilla, no la firma, pero él empieza a tomar posturas críticas con respecto a Cuba. Con esto quiero mostrar su condición de hombre de pensamiento crítico liberal. Siempre crítico, revisándose a sí mismo, revisando lo que está ocurriendo, atento a todo lo que ocurre, muy informado. Bueno, queda exiliado en Cuba en compañía de su mujer, es su segunda mujer, que es Marta Traba, de la que nos va a hablar Fernanda, le toca a ella Marta Traba.
Marta Traba fue su segunda mujer. Yo no estoy muy segura de que estuvieran casados porque no pude encontrar en ninguna parte una partida matrimonial. Para mí que no, ¿viste? Pero la gente en aquella época se juntaba y no quería decir porque parece que estaba feo. Porque a su vez su primera esposa, que fue Ida Vitale, la poeta que se le dio el premio Cervantes hace 3 años atrás, su primera mujer, madre de sus hijos, Claudio y Amparo y Claudio al revés, porque Amparo es la mayor, también fue pareja después de hasta la muerte, ¿no? Y ella sigue viva, de Enrique Fierro. Nunca se casaron, pero nunca se animaron a decir. Así que yo supongo que él no estaba casado con Marta. Estaba locamente enamorado de Marta. Y bueno, murieron juntos. Bueno, vuelvo a las ideas de Rama, esta idea del boom, de la independencia de la literatura latinoamericana, de armar un corpus que incorporara junto a las letras hispánicas la literatura latinoamericana. Eso lo concretó en un proyecto que fue la Biblioteca Ayacucho, en Caracas. O sea, él aprovechó el exilio para seguir laburando. Es así de simple, ¿no? O sea, un tipo que nunca paró. Y cuando fue un derrumbe lo que le ocurrió, porque él había construido su trabajo, su casa, había llevado a Marta a vivir a Montevideo con él, 1 año llegó a vivir Marta con él en Montevideo, o sea, tenía sus hijos allí, teníamos, como todo el mundo, teníamos una vida, y la dictadura armó un desparramo entre muertes, prisiones y como todo lo que ya sabemos. Él queda en Caracas y intentando abrirse camino como profesor, intentando hacer la misma tarea, pero desde Caracas, y con un montón de impedimentos. Para empezar, la documentación. Uruguay le niega el visado, le niega pasaporte, queda apátrida durante bastante tiempo. Y tratando de ganarse la vida, porque ese es el gran tema, porque acá hablamos a veces de los escritores. Eso me interesó muchísimo en el diario, que me doy cuenta que tú lo manejaste para Hospital del Aire, para el libro de poesía. El diario de Rama. Es el libro que a mí me interesó en particular, porque bueno, me interesan los estudios autobiográficos, y fue el que tomé como referencia para reconstruir su figura y poder explicarles algo a ustedes. Él en su diario da cuenta de las penurias económicas, de no sé cómo vamos a pagar esto, no sé cómo haremos con lo otro. Marta, donde está trabajando en arte, era crítica de arte, está trabajando en el museo allí en Caracas, pero se siente muy incómoda, sienten que Caracas es un ambiente sumamente provinciano, y se están llenos de petróleo, corre el oro del petróleo, pero intelectualmente son débiles, y se creen mucho porque tienen plata. O sea, ve da cuenta de todas esas dificultades en el diario. Y lo que quiero decir acá también es que me encanta esto del diario, porque es como ver la interna de cómo se van gestando sus ideas. Porque una preocupación central de él van a ser los intelectuales. ¿En qué se convierten los escritores y los intelectuales? Y ve los vínculos que los intelectuales tenemos con el poder. Y cómo en esa relación con el poder, el intelectual puede volverse un funcionario. El terror que le da al funcionario. El terror. Que él, o sea, son cosas que él no quiere que le pasen y le da pena verlo en los demás. Lo ve en ciertos escritores cubanos que se vuelven funcionarios del régimen y se pierden la alegría, la espontaneidad, se vuelven diplomáticos. No les voy a leer ahora el fragmento del diario, pero estas son las ideas que circulan y que él y cómo va especulando también con esas figuras. En figuras centrales como Julio Cortázar, por ejemplo, que él lo amaba, lo considera su hermano mayor, porque dice, por su modo bonachón, por su alegría. Las veces que se reencuentran, lo va viendo cambiado a Julio, hasta que finalmente la última vez que consignan en el diario un encuentro con Cortázar, dice, y está repitiendo tonterías, no sabe de lo que está hablando. Se ha entregado como a un izquierdismo que no es crítico y no está informado. Nunca estuvo informado y ahora menos, y es una pena porque está perdiendo, deja de ser escritor para volverse un político y no lo está haciendo bien, ¿no? Dice, qué malos políticos que son los escritores, dice también. También hace sus observaciones sobre Vargas Llosa al respecto, pero también dice cómo la izquierda lo ha satanizado, donde hay un gran escritor. O sea, él como que siempre mantiene ese intento de esa fidelidad del pensamiento, de la autenticidad, de no dejarse llevar
por lo que dice la mayoría, por mantener su sitio claro. Lucha muchísimo contra la xenofobia, Marta también, me padecen, ven la xenofobia claramente en Caracas, los pelean a todos los exiliados que han venido, están viviendo allí, circulando, los intelectuales del lugar y los escritores del lugar tratan se quejan públicamente, como les quitan valor porque les quitan lugar, ¿no? Les quitan prestigio. Bueno, creo que entonces hay dos libros centrales de él, que son La ciudad letrada, donde se ve este problema del intelectual, el intelectual en relación a la ciudad, y lo ve desde la colonia hasta la modernidad. Y la otra idea central suya, este libro de La ciudad letrada, o sea, estas ideas que él va articulando, este libro se va a publicar póstumo a su muerte. Va a ser en el año 84, ya muere en el 83. Y en el 82 es que publica Transculturización narrativa en América Latina, porque algo que a él le interesa también muchísimo es cómo se procesa esa escritura latinoamericana tan interesante. ¿Qué han hecho? ¿Cuál es el punto? Le interesa muchísimo a Rulfo. ¿Qué ha hecho Rulfo? Y Rulfo está fijado en su pueblo, en sus tradiciones, en su lengua, pero no desecha la modernidad. O sea, ¿cómo hacer esa cosa que la modernidad nos atraviese sin perder nuestra identidad? Ese cruce de esas dos líneas es donde él, cuando ve que un escritor logra eso, o un pueblo lo logra, él lo celebra. Y así va a celebrar, en el año 77, está en Barcelona con Marta. Marta soñaba, la miro a ella como si fuera Marta, era linda como ella, Marta. Está en Barcelona, Marta sueña con vivir en Barcelona, compra un apartamento por la calle Diagonal que está hecho ruinas, le llaman La Ruina, se pone a arreglarlo, quiere vivir, quiere salir de Caracas, no aguanta más, bueno, quiere vivir en Barcelona, pero no tienen de qué vivir, no saben qué hacer. Y ve bailar en Navidad, ve bailar la sardana, al lado de la catedral, y tiene la emoción con la que registra en su diario que los catalanes bailen la sardana, ¿no? Como haber preservado algo auténtico, algo genuino, y que se haga con espontaneidad, no encorsetados y obligados, sino que la gente naturalmente se ponga a bailar. Es precioso ese párrafo del diario en que lo describe. Bueno, con esto creo que más o menos hice una presentación de Ángel. Tenía un montón de cosas más. Tengo una amistad muy profunda con su hijo, con Claudio. Fuimos novios un breve tiempo, además. Entonces le pregunté a él ahora en ocasión de esto y me contaba cómo realmente la tragedia que fue, que tengo ahí la grabación, pero le voy a quitar mucho tiempo, que realmente ellos ya estaban viviendo en París porque, o sea, Rama busca todo el tiempo un sueldo, ¿no? A ver, de cómo vivir produciendo labor intelectual y que Marta y cómo nos vamos a arreglar. Y le había salido un contrato de profesor en Maryland, la Universidad de Maryland en Washington. Compran un apartamento en Washington en el año 81. Y Estados Unidos le negó la visa porque lo acusaron de comunista. Y uno de los más acérrimos acusadores que se sumó fue un escritor cubano, Reinaldo Arenas, cuando había sido uno de los que el propio Rama había defendido, pero bueno, quería quedar bien con el régimen porque ya estaba viviendo en Estados Unidos y no encontró mejor ocasión que acusarlo de comunista Rama. Bueno, la cuestión que le negaron eso, terminó logrando como un acuerdo para vivir creo que les gustaba más vivir en París igual que en Washington. Era el sueño siempre ha sido el sueño de los intelectuales vivir en París. Y estaban apenas instalándose cuando tienen este accidente de aviación. Y él ni siquiera estaba en París en ese momento. Había ido a Madrid a dar unas conferencias. Y me dice, la grabación del hijo, me dice que volvió a París porque Marta quería ver un concierto de la Tana Rinaldi que cantaba en París. Y volvió a París a acompañarla a Marta, a escuchar a la Tana Rinaldi y después juntos se toman el avión de París, la de Bianca, y tienen el accidente en Madrid. O sea, que él podría no haberlo tenido, ¿no? Como las cosas. Yo también pienso que más allá de la tragedia horrorosa, espantoso, murieron quemados, una cosa espantosa, él, no sé cuánto, yo no podría decir que estaba en su esplendor. Había llegado al apogeo de sus ideas y al esplendor de sus ideas, seguramente Marta no lo sé, ella le contará, pero ambos se habían atravesado problemas de salud importantes,
en el diario, cuando comienza el diario que da cuentas, los poemas aquí de Ernesto, en el diario da cuentas, era una época en que en los años 70 y 80 la gente a los 50 años se creía que era vieja. Yo ahora tengo 64 y me creo joven, ¿viste? Era otra época. Bueno, él ya sufre porque sus dientes postizos, porque está pelado, porque se aumenta de peso, porque tiene un marcapasos, lo tuvieron que operar en Houston del corazón, o sea, él ya era como una bomba, ¿no? Dice, el tic-tac, eran aquellos viejos marcapasos. Y Marta, el año anterior a la tragedia, había sido operada de cáncer, le habían quitado un tumor en un seno y también pensó que iba a morir. O sea, ya los dos habían bordeado la muerte. Hay muchas reflexiones de la muerte en el diario. Creo que finalmente haber muerto juntos, de algún modo, fue algo bueno para ellos. Porque él muchas veces dice que no se imagina la vida sin Marta. Cuando Marta la van a operar de cáncer, todo, que él no se imagina, que sería imposible vivir sin Marta. No sé si a Marta le era posible vivir sin él, pero él estaba claro que sin ella no podía. Bueno, dejo aquí lo de Rama, espero haberles aportado algo. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, yo voy a ser breve para variar. Me hubiera quedado igual escuchándote. Tenés mucha data, claro, a la que no tenemos acceso al resto, ¿no? Al conocer al hijo, bueno, ahí hay como cosas súper interesantes. Yo voy a poner el foco un poco más en el libro, Hospital del Aire, que me parece que a todo esto es el que nos trae de vuelta, ¿no? A estos escritores. Pareciera que conecta esas voces fantasma que vos retratás con todo el permiso de la apropiación y que ahora estamos como destinadas y destinados a revivir en este día como emblemático, ¿no? De 40 años después. A mí me parece que cualquier excusa es buena para regresar a los grandes autores latinoamericanos. Y en todo caso me interesó mucho la estructura, además, que elegiste. Me interesó mucho el diario también. El libro termina con un diario de escritor, con todas las dificultades que te fuiste encontrando y sobre todo esto, ¿no? Como cómo se arma esa caja negra, a qué sonarían aquellas voces. Hay todo como un escenario de especulación poética súper interesante. La primera parte además va alternando como las noticias según van llegando, ¿no? Con textos que no se sabe quién los dice, que son como voces sueltas, que parten de distintos lugares, ¿no? Porque esto de que el avión tuviera varias escalas también hace que los paisajes sean distintos, los paisajes del lenguaje y los pasajes privados de gente que no llega a destino, ¿no? Hay una frase que vos citás en un momento, que la realidad es un accidente, y que me pareció súper interesante. A mí la realidad me trajo el libro estando en Getafe, que es tu lugar de origen. De ahí me traje a Marta Traba, que fue editada el año pasado. Este libro que es toda una revelación, ¿no? Las ceremonias del verano, de Firmamento, lo pueden conseguir. Marta Traba tenía como toda una trayectoria inmensa como crítica de arte y como divulgadora, pero además era irónica, cáustica, y la llamaban la tremenda Marta, porque sus críticas de arte no eran para nada condescendientes. De hecho, le da bastante palo, por ejemplo, a Diego Rivera, en un texto muy cómico en el que lo llama plano, absurdo, caótico. Calculo que los mexicanos no estarían muy contentos, pero sin embargo ella rompe lanzas por Rulfo, que creo que era como, y por Ibargüengoitia también, y hace una cosa súper interesante, que es vincular algo que suele estar desvinculado, que es las artes visuales y la literatura, ¿no? Que parece que marchan por caminos distintos, y ella lo que hace es vincular desde un lugar absolutamente lúcido
y poniendo en cuestión a los grandes popes, porque además Marta era una feminista activa, ¿no? Tenía una mirada con mucha perspectiva de género insólita para ese momento. Llega a Colombia, ella estudia en París, en la Sorbona, Historia del Arte, y termina siendo catedrática y fundando el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Y bueno, yo tengo un estudiante que se conecta online, que es artista plástico y por otro lado escritor, y me contaba el otro día que Marta Traba es una referente para todos en Bogotá. Cualquiera que se interese por el arte la tiene como faro. Y sin embargo en Argentina es una gran desconocida, ¿no? También sondeando un poco a mis estudiantes del otro lado del océano con los que me encuentro en el aire, me decían, ¿quién? Marta, ¿cómo se escribe? Y me pareció insólito y me parece que esta es una buena oportunidad igual, ¿no? Como para quienes no la han leído, para buscarla, porque su ficción es sumamente interesante y tiene un modo absolutamente único de escribir. Y me llamó mucho la atención además el procedimiento que utilizaste precisamente para escribir esta especie como de alucinación o de ventriloquía de Marta, tomando su libro, ¿no? Y me parecía como una operación súper arriesgada, por un lado, pero por otro lado como necesaria de alguna manera, porque estás leyéndola y escribiéndola. Y es como ese ejercicio de mímesis y de adueñamiento de algo que no es propio para construir esta caja negra fantasma, ¿no? Porque claro, en la caja negra los pasajeros no existen. Y me pareció como un modo súper interesante de acercarse a su voz. Voy a leer un texto, el texto que vos escribiste y luego el que escribió ella, para que vean como ese trabajo, ¿no? de reescritura. Y nada, y me voy a callar. Por otro lado, tengo memoria de este accidente porque yo vivía en Madrid en 1983 y también estaba de duelo por mi padre. Y recuerdo a mi madre diciendo, pero estos eran importantísimos para papá. Y papá ya no estaba. Y también me hizo acuerdo, como dije alguien en Ecuador, me hizo acuerdo Ángel Rama de Susana Soca, ¿no? Que también murió en un accidente aéreo. Y él escribió sobre eso y me parece como alucinante, ¿no? Claro. Yo también. O sea, para mí Ángel Rama también quería... Ajá. Ángel Rama además había hecho su propia colección de raros, así como Rubén Darío había hecho su antología, en la que estaba Susana Soca y Felisberto Hernández, por supuesto. Y yo cada vez que iba a Uruguay, Montevideo es como la Reina del Plata, la auténtica Reina del Plata, más que Buenos Aires. Y las ferias del libro de Montevideo son una locura. Y Ángel Rama sigue siendo vital para entender las letras del Río de la Plata, no solamente de una orilla, sino de las dos. Bueno, leo 28 de noviembre de 1983, 0046 AM. El vuelo 11 hace la comprobación de aproximación a la pista 33. Marta Traba. Escritura. Quiero decir, ¿cómo volver a contar la historia del arte moderno si habita un lenguaje de radiantes ausencias? Yo soy esa muchacha que llora sin parar en el fondo de un cuarto oscuro. El calor entra por las endijas, se cuela el pegajoso, enervante y turbio calor de Buenos Aires. Quiero decir, todo espacio es solo una forma de nombrar el lugar de siempre. Frente a mí se sienta un hombre que desconozco,
Al otro lado, un cortinaje y su penumbra insinúan la noche cósmica, esa que vermerianamente parece un niño laborioso, y Ángel se retuerce en su sueño, sabedor que los abismos se producen en el interior del habla. Es entonces cuando me pregunto qué tiene el habla para, impotente, no comprender la velluda mosquitera del mundo. Bebo, manoseo papeles del museo desierto. Me digo que los 4 monstruos cardinales son un movimiento insólito, principio que no se puede captar. Hay algo parisiense en la desapercibida forma de crecer el silencio, igual que los patinadores no aciertan a entender cómo en Venezuela el mangle se vuelve ley o por qué en Colombia la costa se imagina a sí misma culebra negra y africana. Hago un pequeño salto. En la hora o el siglo de dormir, sueño atormentada por el calor bajo y los montículos del colchón. En esta madrugada la catástrofe se llama lenguaje y el lenguaje es un avión rumbo a lo imposible. En otras palabras, delirio que desconoce su inclinación hacia el cataclismo. Y ahora la escuchamos a ella. Yo soy esa muchacha que llora sin parar en el fondo de un cuarto oscuro. El calor entra por las endijas, se cuela el pegajoso, enervante y turbio calor. Exaspera las lágrimas, las calienta y la sal se hace más evidente, pero ya no son lágrimas, es algo más hondo y también ridículo. Me doy cuenta de esto al callarme un instante y comprender que ya he llegado al hipo, al gemido e incluso que lo estoy prolongando con desgano. Con desgano nunca, al contrario, cada vez más fuerte, para que ojalá alguien en alguna parte lo escuche. No un ser humano, sino algo distinto que debe de haber, que tiene que haber en alguna parte del mundo, tal vez un ángel, ángeles, pero aquí no hay vida posible para los ángeles. Todo este mundo es sol y horno, sol líquido, chorreante, derretido, y los ángeles tienen alas sensibles. Aquí las alas gotean, se escurren por estas estúpidas paredes Tudor o cualquier cosa y poco a poco pierden su carácter radiante. El nimbo cae, se desfleca la trenza, va deformándose, contrayéndose, sus rostros perfectos y aparece siempre alguien determinado, la familia. Sin embargo, en otra parte del mundo, ¿bajo qué cielo fue anoche que silbó tan largo, tan extraño? Un pito. La única cosa posible y bella de esta ciudad horrible son los silbatos. Siempre estamos al borde. Estoy, porque ellos viven anclados y rubicundos. Estoy al borde de la despedida, en esa única parte fresca de este mundo calcinado, el muelle. Cerramos el recordatorio de voces con la gran Sabater, ¿no? Simplemente como antes de poderla contemplar a ella, tenemos la suerte de poder contemplar una pequeña interpretación que hace de Mozart, decir como algunas coordenadas. Nace también en 1929, es decir, que es coetánea, ¿no? Y es, por así decir, la intérprete clave de posguerra de la escuela catalana pianística, digamos, ¿no? Ella se forma muy de la mano de Montbou, de Montsalvatge, y luego va a ser, ella de hecho su primer concierto lo da en el Palau de la Música en el año 42, con una orquesta dirigida por Hugo Balser, que se va a convertir un poco en su maestro, y a partir de ahí tiene una carrera internacional y nacional, tocará con distintas orquestas en España y luego también con orquestas en el Reino Unido, Francia, Suiza, hasta que finalmente, aparte de ser una intérprete virtuosa, también desarrolla toda una vida como docente musical y cuando suceden estos acontecimientos era la profesora titular del Conservatorio de Friburgo, en Alemania, ¿no? Y es ahí cuando sucede. De hecho, un mes y medio antes del accidente de Avianca,
ella dio su último concierto en el Palau de la Música el 7 de octubre interpretando a Beethoven y después sucedió el evento. Entonces nos parecía que para traer un poco su voz podíamos escuchar unos minutos de su interpretación de Mozart. Entonces las personas que estamos aquí en el centro nos bajamos y luego ya subimos un minuto para hacer un poco el cierre leyendo algunos textos.
Pues para acabar, voy a leer dos fragmentos del libro, del diario de escritura, y a partir de ahí, si queréis, pues podemos abrir un poco y conversar. Los fragmentos son de la parte final del libro y de alguna manera intentar dar cuenta de lo que aquí se intenta. ...30 de diciembre de 2018. Asir el manuscrito. Repasar cada palabra. Suprimir cuanto engolosina el lenguaje. Dejarlo en puro tallo. Marchar después. Tomar el coche. San Isidro, Campo Hermoso. Observar arcenes de carreteras repletos de bicicletas manejadas por inmigrantes. Los invernaderos. Respirar por los ojos, plásticos, vertidos, desechos. Presenciar, casi sin quererlo, las chabolas donde esos hombres y mujeres malviven. La existencia parece aquí impregnada de crueldad y olvido, justo en la linde misma o dentro del propio Parque Natural del Cabo de Gata. Regresar luego al desierto, al mar, conmovido por el reflejo del horizonte. Secar el idioma implica cruzar en cada frase esos dos fundamentos hostiles del ser. 31 de diciembre de 2018. Deseco páginas, acoso a la presa, vuelvo al diario, me desagrada su forma de relato. Al mediodía el sol me enceguece, brilla con tanta intensidad que es difícil de soportar. Las palabras se ablandan, los cuerpos crujen, siento esa luz en su violencia vertical, descorriendo una ventana que deja al descubierto la cruda inmanencia. Llega entonces la sucesión del teclado, el vis a vis de su rostro casi definitivo. Hasta aquí he llegado, me dice. Poco más puedo decir. El libro no está en mí. El libro tiene ya una vida en el afuera. Él sí sabe quién es. Yo, en cambio, no. Salgo a la calle. Junto a una de las riberas del pueblo hay barcazas y arreos de pesca encallados, descoloridos por el desuso. Miro hacia el peñón del Peñón Blanco. A lo lejos se intuyen palmeras y un árido arroyo con cañaverales. Me imagino al caudillo berberisco Mohamed Arraed de pie, justo en el mismo lugar donde ahora me encuentro. La claridad encala los montes pelados. Vayamos a tirar fotos al pueblo minero de Rodalquilar, dice Ainhoa, y hacia allí nos encaminamos. La única comala que conozco. Recinto de un antiguo asentamiento abandonado poblado de espíritus. Son ruinas aferradas a la tierra. Deambulo entre sus calles, examino las picaduras del tiempo y pienso en Hospital del Aire, en aquello cuanto no fui capaz de escribir, en los muchos espectros que quedaron sumergidos todavía bajo sus páginas. Y al final me digo que resultó ser un libro no sobre el lenguaje o la historia, sino sobre fantasmas, solo sobre fantasmas. Y yo creo que ahora, si queréis... Pues... Si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa así... Algunas cosas. Puede ser una Me gusta matar. Esta cosa. ¿No? Bueno, yo tengo una pregunta. Te la hago así. ¿Por qué escribiste este libro? O sea, ¿qué te vinculó a esta historia? ¿Por qué este y no otro accidente? Habría la posibilidad o la tentación de hacer una respuesta muy ilustrada, pero no es el caso. Básicamente fue por un mecanismo compensatorio a un trabajo hostil que se llama tesis doctoral. Estaba escribiendo la tesis doctoral, yo no sé, habrá mucho académico aquí, si hay para mí al menos, un fenómeno devastador para la escritura es hacer una tesis doctoral. Entonces estaba en la Biblioteca Nacional y en aquel momento, como cualquier cosa era mejor que escribir la tesis doctoral, cayó en mis manos Las ceremonias del verano de Marta Traba, que no estaba editada. Lo leí, me impactó muchísimo y a raíz de ahí luego ya empecé a irme a otros libros y en paralelo estaba también con Redoble por Rancas. Aquello me lleva al evento, quedo fascinado, subo a la sala de la hemeroteca a intentar hacer un vaciado de la prensa, para que os hagáis una idea también de lo que tenemos. La hemeroteca de la Nacional en Madrid, todo lo que es estas noticias las tienen en microfichas. O sea, lidiar con las microfichas es un espanto indescriptible, con máquinas que no funcionan, porque son máquinas de esta época también.
Y empecé haciendo un trabajo de collage, era coger los materiales periodísticos, hacer un collage textual y ahí va a quedar el ejercicio. Pero la historia me fue llevando a los libros al suceso, el suceso a la escritura, y en ningún momento pretendía hacer una crónica, sino, bueno, ¿qué ocurre cuando un lenguaje tenso como es el de la poesía lo tratas de cruzar con la historia? Porque son dos lenguajes muy diferentes, ¿no? Y cuando me quise dar cuenta ya estaba metido en este embolado y ya no fue manera de salir. Pero tuvo este componente un poco como de fuga de otro tipo de escritura que para mí es desecadora del lenguaje, como es la escritura académica tesinal, ¿no? También quisiera preguntarte algo. En el 31 de marzo, justamente, después de lo que has leído, ¿no? Pones, quisiera que la escritura de Hospital del Aire me ayudara a aprender a leer, inventar una forma distinta de ser en la lectura, no deslectura, sino lectura otra. Quería preguntarte si lo has conseguido, cómo puedes parafrasear un poco. Sí, bueno, esa idea en el fondo no es tanto mía, ¿no? Sí. Le preguntaban a Faulkner por qué había escrito El ruido de la furia, ¿no? Y él dijo, bueno, porque quería aprender a leer, ¿no? Claro, yo tal como concibo la poesía, para mí la poesía no es el territorio del yo, no es el territorio de los afectos, no es el territorio de las emociones. De hecho, no es un campo que me interese en exceso. La poesía confesional, no digo que no me interese, es muy buena poesía confesional, no es mi ámbito, ¿no? Es fundamentalmente para mí una tensión, es un combate con el lenguaje. El lenguaje es una trampa, el lenguaje es la guerra, el lenguaje es una trampa, el lenguaje, hay que sospechar siempre del lenguaje para mí. Entonces, Hospital del Aire es una manera de intentar dialogar con un lenguaje que trate de dar cuenta de la contemporaneidad, del tiempo histórico, a partir de un evento que creo que es una metáfora de las propias fragilidades del idioma y de la creación. Entonces, no sé si lo conseguí, pero lo que sí me ayudó fue a intentar profundizar en el ejercicio de lo poético, ¿no? De lo poético, que para mí se aleja mucho de lo que de manera muy a veces mayoritaria se entiende como lo poético, ¿no? Al menos en España. También tiene que ver con una experiencia que yo creo que la gente de mi generación en España tuvimos. Yo tengo 50 y es cuando empezábamos a finales de los 80, a principios de los 90 a leer poesía en España, la poesía española que era hegemónica era aterradora, me refiero, era ilegible, no se podía leer. Eran ediciones muy minoritarias donde estaban las voces más interesantes. Entonces, para muchos de nosotros la manera fue fugar a América Latina. Había que fugar como lectores a América Latina para construirse un canon y un espacio de lectura, ¿no? Entonces, también de alguna manera quería hacer como o rendir un homenaje a una literatura muy compleja, como es la latinoamericana, que yo creo que fue muy salvadora para algunos escritores españoles en aquellos momentos, que pensar que era la época del dominio absoluto mediático crítico de la mal llamada poesía de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, una manera de fugar fue esta, ¿no? ¿Hay por ahí una pregunta al público? ¿No? Ahí. Sí. Una frase que comentaba al principio sobre Latinoamérica como una última instancia de justicia, ¿no? Donde, bueno, comentaban eso, bueno, quisiera que alguno de ustedes, si les parece, y ya que Ernesto hace o trae a colación esa idea, ¿no? Como de fuga hacia Latinoamérica y su literatura. Bueno, quisiera saber cuál es la postura también de ustedes y si comparten esa idea, bueno, que se comentaba al principio y que Ernesto también trae a colación, porque, bueno, de alguna manera al estar aquí en Casa de América y que los personajes, ¿no? que se retratan en este poemario son latinoamericanos, entonces, bueno, un poco ahondar sobre ese punto. Esa frase se le puede escuchar en directo, es decir, la Scorza en la famosa entrevista que le hace Soler Serrano dentro del programa Fondo, que no sé si están todas en YouTube, pero muchas.
Y él la expresa en esa entrevista, que estaba en Madrid, donde se le pregunta, y él utiliza esa frase de la literatura como el último tribunal de apelación frente a la historia, ¿no? Yo recuerdo cuando la escuché que me impactó muchísimo. Me impactó por varias razones. La primera porque, de alguna manera, Scorza, y cuando lo lees se ve mucho, se escapa, huye de dos grandes posibilidades de trampa, ¿no? Por un lado, la trampa de la literatura llamada social o política, que de alguna manera reduce el lenguaje a signo, que por tanto es el mensaje. Y por otro lado, también se escapa de ideas que pueden tener del lenguaje como una suerte de crisálida, ¿no? Entonces, él de pronto cuando vincula historia, para mí fue clave, ¿no? Cuando él dice la literatura como un lugar donde es posible interpelar a lo histórico, pero sin necesariamente caer en una poesía de corte más pedagógico, me pareció que era muy iluminador en el momento que lo estaba diciendo, porque era un momento donde era importante ponerlo encima de la mesa. Y además en su caso, como bien ha reflejado Teresa, se dio una de las máximas borgianas, que es no tanto cómo está lo real en la ficción, sino cómo entra la ficción en lo real. Y es que de pronto, gracias a la ficción, fue liberado uno de los protagonistas de su novela físicamente en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, como que me parece que es una entrevista impresionante la de Scorza, merece muchísimo la pena. Y él ahí lo planteó, además imagino que en textos, ¿no? Pero... ¿Cómo se sienten los escritores latinoamericanos ahora con el ¿Cómo se sienten los escritores latinoamericanos en Cataluña? Pasó el boom latinoamericano. ¿Escuchan sus voces aquí? ¿Quién quiere contestar eso? Bueno, si me tradujesen al catalán, creo que se escucharía más. Por lo que yo puedo decir, yo creo que se sigue escuchando. A lo mejor en algún momento pudo haber un pequeño bache de contacto, pero creo que se sigue escuchando y que ahora cada vez un poco más y que hay fuentes muy interesantes, editoriales como Candaya, que hacen ese vínculo entre la tradición latinoamericana y la tradición española y que ahora, bueno, estamos en la Casa América, aquí hay una actividad constante, hay un festival de literatura en el que desde hace un par de años vienen un montón de autores y autoras de América Latina y, no sé, creo que es un momento muy interesante ahora para estar aquí, me parece a mí. Bueno, yo voy a opinar también. Hola. Llevo 1 año y medio acá y la verdad es que siento, yo fui exiliada con mis padres, entonces viví varios regresos y varios principios en España. Los primeros fueron en Madrid y esta es la ocasión en la que yo elegí a propósito esta ciudad que siento súper latinoamericana. Y no hay más que caminar por la calle para darse cuenta. Creo que hay un interés genuino en lo que escribimos, o al menos eso yo siento, y que hay una lectura muy inteligente también, ¿no? Y crítica sobre Latinoamérica, pero con conocimiento de causa, ¿no? Siento que antes, en la época en la que vino mi padre, que era de la generación de Di Benedetto, fue la etapa Sensini, en la que los escritores sí, bueno, creo que ahora los españoles también se tienen que presentar a concursos sin parar y cambiarle el título de los cuentos para representar, ¿no? Y sobrevivir. La vida del escritor, escritora, en mi caso, no es sencilla y no importa dónde se diga esto. Creo que hay algo de ese riesgo y de esa dificultad que le da sentido también a la tarea. Quizás solo para redondear, ¿no? O sea, esa tradición que empezó con el boom y que
creo que no va a desaparecer porque es una base demasiado sólida, es un referente. Y a pesar de que ahora quizás haya más, digamos, estén congregados más escritores latinoamericanos en Madrid, el referente de Barcelona queda y habemos también bastantes aquí y nos sentimos, como han dicho ellos, nos sentimos bastante en casa. Entonces, creo que va a seguir siendo un lugar de acogida y de divulgación de la literatura latinoamericana. Había otra pregunta por aquí, me parece, ¿no? Sí, pero no sé si Elena quería decir algo, añadir algo a esta pregunta de antes. Ay, gracias. Creo que no tengo que decir nada porque no tengo la experiencia suficiente. Yo no veo un público lector de literatura latinoamericana en España, pero a ver, vivo solo desde hace 5 años acá y vivo en un pueblecito en San Feliu de Guíxols que tiene 20 y pico mil habitantes, o sea, no ando por las grandes librerías, o sea, estas son oportunidades excepcionales para mí. Entonces, lo que yo diga es muy... Y después me he encontrado con gran dificultad para editar acá, para poder publicar acá. O sea, no en Cataluña, en España entera. Y respuestas de agentes literarios diciendo, no, que agente literario como Javerson, el argentino, España no quiere más escritores latinoamericanos, pero esa puede ser una impresión de él. O sea, vengo recogiendo eso. Entonces, pero creo que se debe producir seguramente escuchando acá a los colegas ese doble movimiento, ¿no? Que si bien por un lado están como las grandes sellos, los autores masivos, todo eso que vivimos del libro, cantidad de cosas, evidentemente también hay sellos pequeños que están procurando buscar autores de calidad y que apuestan también a la literatura latinoamericana. Hay que encontrar el sitio, que es lo que están diciendo estos compañeros. Así que debe ser así, si ellos lo dicen. Me encanta que sea de esa manera, me da más alegría. Yo mi pregunta era, bueno, también por desconocimiento pues, de la obra poética más allá de Hospital del Aire, que lo he leído y lo he disfrutado y realmente para mí ha sido pues, por muchos motivos, ¿no? un descubrimiento. Quería preguntar concretamente sobre J.L. Ortiz, porque me parece importantísimo. Y también si en esa lectura de autores latinoamericanos, que se ha referido de poetas, ¿no? del pasado, si ahora está también un poco en la línea de esa poesía documental, por ejemplo, que es en Chile, estaba pensando más concretamente, no muy intensa. Claro, Juan L. Ortiz es otro de esos poetas, a mi juicio, imprescindibles del idioma, ¿no? Y es un poeta, en el fondo, no tan conocido, o sea, es conocido dentro del ámbito de la escritura, lógicamente, ¿no? Por lo menos en Madrid sí que es un poeta que se ha leído en circuitos muy literarios, ¿no? Pero es un autor que, de hecho, no ha habido reediciones sistemáticas de su obra. También hay que pensar que era un poeta incluso periférico dentro de Argentina, ¿no? Por ejemplo, no se entiende la obra narrativa de uno de los escritores renovadores, ¿no? Se me ha ido, de No Nada Nunca, de Saer. O sea, no se puede entender la obra de Saer sin entender a Juan L. Ortiz, que es un poeta fundamental, ¿no? Yo lo leí básicamente en La Nacional, en ediciones de los años 70, 80, ¿no? Y que después muchas de ellas no se han reeditado en España. Ediciones precisamente hechas en Barcelona. Y me pareció un autor que para mí fue una revelación absoluta, ¿no? Primero como literatura, pero también completamente ingobernable una manera de entender la poesía. Es decir, nunca cedió al facilismo, jamás renunció a una posición de escritor y de literatura que sabía que iba a ser perfectamente periférica y que luego para mí es central en un canon, ¿no? Entonces es una figura clave, ¿no? Sobre lo que planteas, yo creo que hay una diferencia con respecto, en mi opinión, a cuando nos formamos como lectores en España a finales de los 80, principios de los 90. Es que afortunadamente
dentro de lo que cabe, hay un cierto panorama editorial mucho más abierto y, por tanto, puedes acceder a mucha obra literaria latinoamericana que costaba en aquellos momentos, ¿no? Accedías a las grandes figuras, pero si querías luego bucear no era tan fácil, que a su vez tenía que ver con que el circuito de los libros en América Latina es muy complejo, porque no es verdad que los libros, bueno, si estás en Buenos Aires, México, quizás sí, pero no es verdad que los autores ecuatorianos circulen en Bolivia o en Chile. Es decir, es un circuito tremendamente segmentado y cerrado, con lo cual poder tener una panorámica global era muy compleja, ¿no? Por no decir casi imposible. Entonces accedías a través de referencias, de libros, algunas ediciones antiguas, ¿no? Ahora yo creo que eso ha cambiado, con lo cual tú más o menos puedes tener un cierto acceso. Obviamente hay mucha literatura y mucha poesía que nos llega acá, ¿no? Pero sí que tienes un abanico más amplio, ¿no? Entonces, bueno, ahí las lagunas, mis lagunas son infinitas, me refiero. Uno va haciendo una cala en lo que va pudiendo leer, pero realmente al menos tienes un panorama mucho más amplio. Y esa es la gran diferencia que noto, ¿no? Yo me quedé pensando, bueno, no tengo... que tu generación verdaderamente es la que ha revitalizado la lectura de lo latinoamericano. Yo sentí que en la etapa anterior parecía que habían venido a hacer una conquista a la inversa, ¿no? Y había como cierta resistencia del escritor español frente a la literatura latinoamericana, que era más vanguardista, más peligrosa, que bordeaba ¿no? como el canon de lo que se podía hacer o no, y de pronto escritores que, como vos o como Diego Sánchez Aguilar, que leen a Juarros y que lo citan, ¿no? De pronto hay algunos acápites de Blanca Varela, como que aparece un texto sobre Marosa Di Giorgio que acaba de, ¿no? Como una gran olvidada también del boom. Claro, pero ella ya estaba publicando en la época, en los años 70. Pero no ha sido leída. Entonces, y me da la sensación de que hay muchos autores y autoras, sobre todo poetas, con la mirada puesta en Latinoamérica como una usina de producción, ¿no? Sin traducir, porque verdaderamente es como una expansión de lo latinoamericano, del lenguaje y de, bueno, no sé, de abrirse a otros modos de construcción poética, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, hay trabajos de Echevarría que lo explican bien, ¿no? Cuando llegan el boom, claro, la recepción por parte de los narradores, que sobre todo él pensaba en Benet, por un lado, pensaba también en el autor del Jarama. Claro, ellos estaban en una operación, Sánchez Ferlós estaban en una operación de renovación del idioma que se ve frustrada porque es un tsunami lo que llega, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, tan es así que algunos se callan literalmente. O sea, Ferlós, como él mismo cuenta, se encierra, se dedica a leer lingüística y a tomar LSD durante una década. Y luego ya se recupera después. Martín Gaite directamente entra en un proceso de mutismo que recupera después. Es Benet el más beligerante, el que más... Es decir, que hay un tsunami en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, luego después ya viene el adanismo de la nueva narrativa española de los 80, ¿no? Y luego ya prácticamente, al menos en poesía, finales de los 70, principios de los 80, llega la rase de la poesía de la experiencia y chao. Es decir, y a partir de ahí la cosa empieza... Entonces, claro, son voces muy minoritarias que van en ediciones muy underground. Pensemos que autores que ahora son canónicos, olvido García Valdés, Miguel Casado, son autores que tienen que estar publicando bueno, algunos ganan el Hiperión, publican, pero muchos publican en Ave del Paraíso, una editorial que ahora es una especie de rara avis total, nunca mejor dicho. Entonces, incluso el propio Gamoneda, o sea, el propio Antonio Gamoneda, realmente es un autor que es reconocido después y ya tiene, y está ya la descripción de la mentira, que yo creo que es un libro central para entender la poética renovadora, ¿no? Incluso, por lo menos una sensación que yo he tenido cuando he ido a América Latina es que incluso la circulación de poesía española en América Latina es muy reducida. Ya está reducida a ciertos grupos, a ciertos sellos, Visor, que ya te está dando una panorámica, ¿no? Entonces, yo creo que es muy compleja ahí la relación, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que yo siento que en mi generación hubo una apertura, insisto, por pura supervivencia, ¿eh? Entonces yo creo que...
Pues nada, muchísimas gracias y nos seguimos invitando. Hay informes a Hospital del Aire para quien lo quiera y libros de los que aquí hablaron o hemos hablado.